de los precios, el propósito de los precios y la naturaleza de los precios, por lo que está en esta firma. Hay más contenido, ¿no? Entonces, primero, respecto a la formación de los precios. Hace una distinción para los poskeynesianos jóvenes entre los precios de los productos manufacturados y los productos agrícolas. Y esto viene de un análisis de Kalecki, donde justamente dice, bueno, los precios no se determinan igual, depende del sector. Y los precios están en función de la tasa de ganancia, porque los precios se determinan en el proceso de producción. Entonces, donde dice formación de precios, lo que está diciendo la lectura es, hay precios en el sector manufacturero y precios en el sector agrícola. Y dependen de los precios, o vamos a determinar los precios de las materias primas. Entonces, no, los precios no son iguales, dependen del sector. ¿Por qué? Porque los precios se establecen en el proceso de producción, porque incluyen una tasa de ganancia. Por eso clasifican la formación de precios de acuerdo con los bienes en los sectores. Eso es lo que dice formación de precios, recuerden, manufactureros, agrícolas y materias primas. Ahora, en esta formación de precios, el dinero es importante. Este dinero, ya vimos que la forma de los precios son monetarios. Entonces, nos va a volver a importar cuál es el precio del dinero, ¿correcto? Ahora, la forma de los precios. Antes de pasar a la forma de los precios, para la formación de precios, aquí donde habíamos dicho que hay diversos sectores, hay una crítica del autor y en general es una crítica a la escuela poskeynesiana. Hay un acercamiento de la escuela poskeynesiana, o sea, adoptar el concepto neoclásico de competencia. ¿Sí? Entonces, este concepto neoclásico de competencia que viene de Marshall, lo adopta un poco la escuela poskeynesiana. Bueno, para algunos autores es totalmente los principios que adoptan para determinar los precios en cada uno de los sectores. Entonces, lo que les dice, bueno, independientemente del sector en el que estemos, manufacturero, agrícola o materias primas, en esos sectores hay competencia. Y esa competencia va a incidir en la producción y va a incidir en la tasa de ganancia y por lo tanto en los precios. Entonces, eso es algo que se debe de considerar en la formación de los precios. En la formación de los precios, diversos sectores y la competencia, que para la escuela poskeynesiana adopta el concepto neoclásico de competencia desde la perspectiva marshalliana. ¿Se trabó o soy yo? Se trabó. ¿Y se trabó? Se trabó. Bueno, mientras la maestra vuelve, disculpe, adjunta Dolores. Una pregunta, ¿la clase que se refería la maestra se refiere a la de la fecha de hoy de teoremas de preferencias revelados? Sí, exactamente, ahí van a encontrar el material. Todos tuvieron acceso y encontraron el material correspondiente a la clase de hoy. Si se refiere a apuntes de microeconomía 1 de tal, el estricto sentido, pues sí, esa misma. Sí, Ah, perfecto. ok. ¿Y hay que leerla y hacer ejercicios o solo es apunte? Solo es apunte. Ah, ok, ok. Sí. Gracias.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a aprovechar. Pero Ahora, disculpe, sí, ¿es el resumen de la clase o es un apunte extra de la clase? Más bien, en base a la clase. como hace en la clase, sí va a ver en la clase, pero con los problemas técnicos de la doctora no sé si se alcance a ver realmente. Ah, ok, muchas gracias. Sí, bueno, les recuerdo que deben de subir las políticas del curso al apartado en el que se encuentra habilitado. Aquellos que se lo enviaron a la doctora, por favor, nuevamente de subirlo a la plataforma para llevar un control un poquito más estricto y más ordenado. Y nada más, por favor, y vamos a esperar un rato a la doctora Jimena. Creo que tiene problemas, así que le voy a escribir. Oh, no, se le fue la luz. Sí, eh, te escucho, Uriel. Ese apunte que acaban de decir mis compañeros, ¿está en el Classroom o lo envió al correo? Está en el Classroom. Ahorita les Está en el muestro. apartado de trabajo en clase. Dice la fecha del día de hoy. Gracias. Sí, mira, Nada. lo van a encontrar. ¿Todos ven la pantalla? Sí, profesora. Sí, Ok, entonces, generalmente lo que voy a hacer va a subir los trabajos al tablón de clase y lo van a encontrar eh, en el día correspondiente a la clase. En este caso, acabo de subir un material a la clase del día de hoy. Todos ya lo ubicaron, ¿verdad? Sí, sí. Me comenta la doctora que se le fue la luz. Mm, sí, Manuel, ¿te escucho? sí, bueno, son dos preguntas. Sí, Entonces, ¿lo de las políticas del curso lo vuelvo a subir o ya sí, no por está? favor. Ok. ¿Ya lo subiste? No, ¿verdad? Sí, lo subí el sábado. Ah, perfecto, entonces ya no, ya está Ah, completado tu bueno. tarea. Sí, Y también, bueno, me dicen que ya la próxima semana va a ser bimodal, entonces, ¿cómo va a ser eso? como, perdón, es que O no te sea, escuché la... que ya la próxima semana tengo entendido que va a ser bimodal, entonces no sé cómo va a ser lo de las clases presenciales. Mm, sí, miren, lo que ha comentado la doctora en otras clases es de que em, eh, de que se va a llegar, se les va a dar un tiempo, 10 minutos, para que entre clases ustedes puedan llevar a cabo el protocolo de higiene, ¿no? El de lavarse las manos, también el de dejar un poco despejado el salón y va a haber una tolerancia de tiempo en el que ustedes van a poder ingresar al salón. También la clase va a ser de menor tiempo para nuevamente salir a tiempo y despejar el salón y que tengan un poco de ventilación y que ustedes nuevamente puedan llevar el protocolo de limpieza para su clase siguiente. Eh, en cuanto a los tiempos, la doctora les va a dar a conocer cuál va a ser el tiempo para que ustedes puedan acceder al salón y qué tiempo va a ser después para terminando la clase, qué tiempo les va a dar. Entonces, eso sí, la doctora les va a comentar en cuanto a los tiempos de entrar al salón y de salir del salón. Creo que la doctora ya regresó. Mm, Profesora, sí, tenía la este, mano levantada ¿Me escuchan? Gonzalo. Ya regresé. ¿Ya me Sí, escuchan, jóvenes? Ah, es que Profesora. se sí, fue, profe, ya. hubo un apagón aquí en el edificio, creo. Bueno, entonces estaba en la naturaleza en la forma de los precios. Cuando les dice aquí forma de los precios, recuerden, los precios son monetarios, pero hay una crítica que se les hace.
los postkeynesianos no reconocen que los commodities tengan un valor afuera de la relación con el dinero. Es decir, está supeditado el valor de un commodity a la existencia del dinero. Si no existe el dinero, si no existe el dinero, no hay valor en el commodity. Entonces, esa es la crítica que se le hace. Porque los postkeynesianos supeditan el precio de un commodity al dinero. Si no existe el dinero, no se puede encontrar el precio del commodity. Entonces, esa es la crítica que se les hace, ¿no? Adoptan los precios, entonces tienen una forma monetaria. Sin el dinero no hay precios. El propósito de los precios. Primero, los postkeynesianos aceptan, junto o también con los neoclásicos, que los precios nos van a ayudar a determinar, o son señales cuantitativas, ¿no? Entonces, lo que dice la lectura es, los postkeynesianos son correctos en rechazar la idea que los precios son una señal de la asignación de los recursos. Para ellos sirve los precios, ¿para qué nos ayudan? Para asignar recursos. ¿En qué son incorrectos? En pensar que son cantidades óptimas o plenamente eficientes. Entonces, esta idea de que los precios son eficientes y por lo tanto son asignaciones óptimas es de los neoclásicos. Los postkeynesianos dicen, no es verdad que los precios asignen eficientemente y de forma óptima los recursos siempre, sobre todo porque es un proceso individual. Entonces, esa sería la crítica. Pero, ¿cuál es el propósito de los precios? Bueno, tener un reflejo cuantitativo del valor en dinero de un bien y servicio. Entonces, ese es el propósito de los precios. Ahora, ¿Puede repetirlo? el propósito de los precios es tener un valor cuantitativo en dinero, ¿sí? Expresar el valor cuantitativo en dinero. No es un propósito de asignación eficiente, ni óptimo. Eso no es, eso es para los neoclásicos. ¿Sí quedó claro? El propósito Gracias. de los precios. Ok. Y la naturaleza de los precios. En la naturaleza de los precios les habla de dos bienes, unos que son demasiado flexibles y otros que no son flexibles. Las materias primas son más flexibles respecto a los bienes manufactureros. Ahora, en la naturaleza de los precios reflejan las preferencias individuales, no las preferencias colectivas. Esto es algo muy, muy importante. Entonces, ¿quién nos puede resumir estos 4 puntos? ¿Alguien que quiera ¿Te puedes? participar? Sí, Manuel, ¿verdad? Ajá. A Ah, ver, ¿qué se refiere esto de la formación de los precios? la formación de los precios se refieren a los precios no son iguales, dependen de los bienes de cada compañía y se divide en 3, manufactureras, agriculturas y le iba a preguntar cuál era la tercera porque esa no la anoté. Materias primas. Ah, Y materias. Ajá. es de cada sector nada más, Manuel, no de cada compañía, sino de cada Ah, sector, ¿verdad? Porque ahí están. Y hay otras 2 participantes. Maestra Arendi, si me puedes auxiliar. Sí, doctora Mondragón Almaraz Alanibán. Gracias, buenos días. Buenos Justamente días. como mencionamos, ¿no? La formación de precios nace con una precondición que es que los precios no pueden existir sin poderlos cuantificar en dinero, ¿no? En monedas. Bueno, según eso es lo que yo entendí.
En la forma Y, de los precios, ¿verdad, Alan? Estás en la forma de los precios. ajá, en la formación de los precios. No, en la formación ya dijo, la formación es lo que dijo Manuel, que son 3 sectores, no son iguales y adoptan el concepto neoclásico de competencia. Eso es en formación de precios. Creo que tú, como estás hablando del dinero, estás hablando de la forma de los precios. Ah, sí, ¿Mm? perdón. Sí, es la forma de los precios. Y de el propósito de los precios, pues es darles este valor cuantitativo a los precios, poderlos expresar en dinero, aunque no siempre sea de manera eficiente dicha asignación. Ah, Y la naturaleza de los precios es justamente la flexibilidad con las que se puede manejar dicha expresión cuantitativa. En las materias primas, pues los precios se pueden manejar de una manera mucho más flexible. Y en los procesos manufactureros de manufactura, pues no, porque ya llevan como un proceso más largo para su formación. Bueno, según mi exactamente, entender. exactamente. Muy bien, gracias, Alan. Me quedó las participaciones. Eduardo, si quieres agregar algo más. Sí, Abraham, sí, bueno, Dulce. además de lo que dijeron mis compañeros, creo que también es importante mencionar que para los post-keynesianos los precios están fuertemente ligados los precios están fuertemente ligados a los precios monetarios, es decir, no pueden existir precios si no existe el dinero como tal. Exactamente, muy bien, muy bien. Ahora, Dulce, por favor. Sí, pues eso, que la forma de los precios, pues si no existe dinero, pues no hay commodities. En el propósito de los precios es que pues deben tener un reflejo cuantitativo en dinero de un bien o servicio y no es un propósito de asignación eficiente. Y ya en la naturaleza de precios reflejan preferencias individuales y no colectivas. Muy bien, excelente. Marco Antonio. Sí, con el propósito de los precios, pues estos son expectativas, ¿no? Que especifican, pues de una u otra forma explícita, los fines que se pretenden lograr con el precio. Y pues para los neoclásicos, los precios ayudaban a asignar los recursos. Y pues para los keynesianos, no era así. El propósito de los precios era tener un valor cuantitativo en dinero, ¿no? Y expresar este mismo valor. Y en la Exactamente. naturaleza de los precios, pues que existen dos bienes, ¿no? Unos más flexibles que los otros. Muy bien. Excelente, jóvenes. Muy bien. Sí me da mucho gusto porque si se dan cuenta la lectura, el libro es realmente, luego le estaba contando a la maestra Arendi, que, y me da gusto que sí lo sigan porque sí está un poco denso, ¿no? Pero qué bueno que sí lo están siguiendo. Ahora vamos a continuar con los mismos puntos de análisis, ¿no? Los desequilibrios en los precios. Existe desequilibrio en los precios y se acuerdan, para los neoclásicos va a haber una tendencia al equilibrio. ¿Qué dicen los post-keynesianos? De entrada ya nos dijeron que estos precios eficientes, que encontramos la clase pasada, ellos no están preocupados por ese precio eficiente y óptimo en el sentido de Pareto. ¿Y qué dicen entonces respecto al desequilibrio de los precios? Bueno, primero hay un problema. Si tienen un concepto, si los keynesianos, dice el autor, tienen un concepto sobre precios de equilibrio, este es de una firma individual y de un producto individual. Volvemos a lo mismo. No están aceptando, lo que vamos ahorita a ver en la formalización matemática, de que el agregado es la suma de los componentes individuales y que lograrás el bienestar colectivo porque hay una satisfacción individual. Ellos lo que dicen es, si hay un precio en equilibrio, sucederá en una firma y sobre un producto. De ahí a decir que el agregado también se alcanza ese precio de equilibrio, hay una gran diferencia. Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Que los precios se analizan desde una perspectiva individual y no desde un agregado. Cuando se habla de desequilibrio en los precios es porque estás tomando el agregado como la variable de análisis. Pero si hablas de precios de equilibrio es que tomas el precio individual de una firma individual. ¿Sí? Entonces, eso es algo que ellos distinguen y eso es muy importante decir. ¿Cómo se acuerdan que vimos con los neoclásicos respecto a los precios de largo plazo y los precios de corto plazo? Esto niegan su existencia los poskeynesianos en los precios de largo plazo y los precios de corto plazo. Entonces, lo dice claramente el autor, los poskeynesianos rechazan la idea marshalliana de una distinción entre los precios de corto plazo y largo plazo. Para la mayoría niega que los precios se prevalezcan, mismo precio en el largo plazo. Es evidente, ¿no? Porque si estás hablando de un precio en una firma individual con un producto individual y este cambia constantemente, pues en el largo plazo es casi imposible que se sostenga el mismo precio. Entonces, esta temporalidad no es el centro del análisis de la escuela poskeynesiana. Ahora, ¿qué decir respecto a los precios competitivos y los precios no competitivos? ¿Qué se imaginan? Si ya aceptó el término de competencia de los marshallianos, quiere decir que los poskeynesianos aceptan implícitamente o en sus modelos explícitamente los precios competitivos. Entonces, esto es algo muy importante. Los precios, si bien no están en el equilibrio, estos precios sí son competitivos. ¿Por qué los acepta así la escuela poskeynesiana? Porque aceptó el principio marshalliano de la competencia. Entonces, los precios son competitivos, sí. ¿Por qué? Porque acepta que las firmas se desarrollan en competencia. ¿Ok? Entonces, esto es algo muy importante. Repito el resumen de los 3 primeros puntos. Los precios en desequilibrio, ya dijimos, no parten de un análisis de precios óptimos o eficientes, pero aceptan que si hay un equilibrio, sucede en una firma y en un producto. No es el nivel agregado. Por lo tanto, los precios en el nivel agregado suelen estar en desequilibrio. Solamente en el nivel de la firma individuales tienden al equilibrio. Los precios de largo plazo y corto plazo es una categoría de análisis que no acepta la escuela poskeynesiana porque en el largo plazo los precios en equilibrio son insostenibles. Los precios de largo plazo es difícil mantener permanentemente, ¿no? Sobre todo si se trata del agregado. Precios competitivos y no competitivos, acepta los precios competitivos. ¿Por qué acepta los precios competitivos? Porque aceptó el principio marshalliano de competencia. Ahora, precios relativos y precios monetarios. ¿A qué se refiere esta categoría de análisis? Bueno, esta la resumimos en un punto, jóvenes. El dinero es visto como valor y como la medida de valor del intercambio. Entonces, el dinero tiene valor de entrada. Y otra característica del dinero es que es la medida de valor del intercambio. Si no existe el dinero, no existe el precio. Entonces, precios relativos en relación a ¿qué? Al valor del dinero. Y si no existe el dinero, no existen los precios. Por eso, los post-keynesianos, además que en la determinación de los precios está centrada en la esfera de la producción, también está centrada en la existencia del dinero. La condición de los precios para los post-keynesianos es que existe el dinero, porque en función del dinero vas a poner el valor de los commodities. ¿Hay alguna duda respecto a estos
4 puntos, jóvenes. Profesora, en el último dijo que si no hay dinero, no hay valor, ¿verdad? Ajá. El dinero, en estricto sentido, es visto tanto como valor como la medida de valor del intercambio. Ajá. El dinero es la medida de valor del intercambio. Ujú. Sí, Manuel. Ah, en el desequilibrio de los precios dijo que no parte de un análisis. Es que lo de análisis no sé a qué se refiere. No. Que la escuela poskeynesiana no llega al equilibrio eficiente o óptimo, ¿no? Ajá. No lo acepta como centro, porque los precios están permanentemente en desequilibrio y el equilibrio lo acepta tratándose de una firma o de un producto. Ok. Vale. Gracias. Ok. Muy bien. Entonces, ¿dudas respecto a estos 4 puntos, jóvenes? No, profesora. No. No. Ok, muy bien. Esos puntos los vemos en el libro, ¿no? Bueno, de hecho, todos están en el resumen que les di. Ahorita nada más se los estoy ya nada más. Ah, ok. Vale. Todo esto está en el resumen que les enviamos la semana pasada. Ok. Sí, bueno. Ahora, la magnitud de los precios. ¿Qué se refiere a esto de la magnitud de los precios? Alguien que haya leído o el libro o el resumen. Bueno, aquí tiene que ver, así como dijimos, va a haber precios en el sector manufacturero, en el sector agrícola y en el sector de materias primas. La magnitud de los precios depende de si los insumos son flexibles o aquellos que son fijos. Entonces, la magnitud de los precios, ¿de qué depende un precio? Si estás hablando de un precio que involucre insumos flexibles o insumos fijos. Por eso los postkeynesianos distinguen entre sectores, aquellos que utilizan insumos flexibles y aquellos que utilizan insumos fijos. La magnitud de los precios dependerá de qué sector se trate. Ahora, si se trata de la manufactura, ya lo dije al inicio de la clase, ¿qué va a incorporarse además de solventar los costos de producción? Sí, Eduardo. La tasa de ganancia. La tasa de ganancia. Para los postkeynesianos le llaman markup. Esto es una categoría muy importante para los postkeynesianos. Entonces recuerden la magnitud de los precios. ¿Qué me dice? Hay precios en el sector manufacturero, agrícola y de materias primas. En función de qué está esa magnitud de los precios de los insumos que utilice. Si son flexibles o poco flexibles. Cuando se trata de las manufacturas, vas a solventar los costos de producción más una tasa de ganancia. Entonces vean cómo por eso se centra en la producción al establecer una tasa de ganancia y todo lo convierte en dinero, sujeta o supedita el precio, independientemente del sector, a la existencia del dinero. Y cuando se trata de las manufacturas, dice, va a cubrir los costos más una tasa de ganancia. Y eso es lo que determina el precio. Este markup es lo que determina el precio. ¿Queda claro? Sí. ¿Qué serán los otros dos sectores? Perdón, no. Manufactura, agricultura y materias primas. Gracias. Profesora, Sí, ¿podría repetirme eso de la magnitud de los precios, por favor? sí. La magnitud de los precios depende de los sectores. Hay 3 sectores. La manufactura, el agrícola y las materias primas, ¿verdad? Para la manufactura, y entonces ya tienes estos 3 sectores. Cada sector va a incorporar insumos. Si son más flexibles o menos flexibles.
Cuando determinas el precio en cada uno de los sectores, para la manufactura, el precio estándar es solventar los costos de producción más una tasa de ganancia. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Sí, profesor. Ok. Entonces, los post-keynesianos dicen, vamos a centrarnos realmente en la preocupación de esta tasa de ganancia. O sea, Kalecki fue dentro de la escuela heterodoxa el que dice esto, ¿no? O sea, hay una tasa de ganancia en el sector manufacturero por la que nos tenemos que preocupar. Y los post-keynesianos, digamos, modernos, dicen, no, realmente la preocupación en los costos está en los costos salariales, más que en la tasa de ganancia. Y ahí hay una distinción. Pero el centro del análisis es que la magnitud de los precios depende del sector que estés tratando de determinar el precio. Los precios no se determinan de igual forma si estamos en el sector manufacturero, en el sector agrícola o en el sector de materias primas. Para la determinación de los precios manufactureros estándar, solventar los costos más un markup es lo que ha determinado los precios. Para los post-keynesianos, dicen, no hay que tener en el centro del análisis el markup, sino hay que ver los costos de los factores, particularmente de los salarios. Entonces, magnitud de precios está condicionado a los sectores. No todos los sectores se establece de forma igual los precios. Para la manufactura hay un markup que es importante. Esa tasa de ganancia, de acuerdo con los post-keynesianos modernos, debe de estar en el análisis, digamos, secundario y centrarse, en cambio, en los costos de los factores de producción, particularmente en los costos salariales. Ahora, los cambios en las magnitudes de los precios. ¿Ustedes creen que los precios pueden caer por debajo de los costos totales y entonces tener tasas de ganancia por debajo del nivel objetivo? sí, ¿no? Sí. Se puede. Sí puede, ¿no? Puede suceder que los precios no cubran los costos totales y por lo tanto esa tasa de ganancia por la que se preocupaba el análisis estándar esté por debajo del nivel objetivo. Entonces vean cómo lo que dicen es, bueno, si la tasa de ganancia cae por debajo del nivel objetivo, ¿sobre qué variable es más fácil hacer ajuste de costos? Si no te puedes deshacer fácilmente de sus activos fijos, ¿sobre qué capital sí puedes hacer un ajuste inmediato? Digo, suena feo, pero ¿a quién sí? Si no te puedes deshacer de una máquina de un día a otro, ¿qué factor sí puedes reducir los costos? De la mano de obra, ¿no? De la Salario. mano de obra, exactamente. Por eso, fíjense, cuando dice, aceptamos con la visión estándar que el precio en la manufactura se determina solventando los costos más una tasa de ganancia, más un marco. Ellos dicen, eso es verdad. Pero, ¿qué pasa si la tasa de ganancia cae por debajo del nivel objetivo y no alcanzo a cubrir los costos? Entonces, es el capital variable el más flexible, el insumo más flexible, porque no nos podemos deshacer de una máquina con la misma rapidez, bueno, en una lógica, ¿no? Y más con la flexibilidad de trabajo, y entonces dicen, hay que estar observando los costos salariales. Por eso los precios, hay un problema, ¿no? Que si son demasiado flexibles, los insumos, pues no hay garantías sobre los salarios. Y fíjense cómo cuando entren a macro, esto es muy importante, porque lo que ustedes tienen que irse formando son diferentes visiones de ver la economía. Aquí ya les están diciendo los post-keynesianos, foco de análisis y de atención, los salarios. Cuando entran a macro, y si se van a una perspectiva muy neoclásica, los salarios se determinan en el mercado, en la oferta y demanda de trabajo.
Y la macroheterodoxa dirá, no es cierto. Hay un factor institucional que determina los salarios. Y ese factor institucional tiene que ver desde el Estado hasta los sindicatos. Entonces, vean cómo ya se va alejando esta idea de los mercados perfectamente competitivos, porque en mercados perfectamente competitivos el Estado no intervendría. Entonces, hay la magnitud de los precios. ¿Quién puede resumir el punto, jóvenes, que quiera participar? ¿Puedo? Sí, Manuel y después Erika. Ok, bueno, la magnitud de los precios depende de los tres sectores principales, la manufactura, la agricultura y las materias primas, porque los precios no se determinan de igual forma que en esos tres sectores. Y mencionaron de la tasa de ganancia, pero eso sí no entendí muy bien. Ok, muy bien, Manuel. Sí, aquí lo tengo presente. Vamos a escuchar a Erika y a ver si ella puede hacer un poquito más énfasis en la tasa de ganancia, en qué sector interviene. Erika, Sí. te escuchamos. La magnitud de los precios se supone que está dada a partir de los insumos, ¿no? Y de una tasa de ganancia. O sea que se debe de, digamos que considerar los costos de los insumos y también considerar una ganancia para poder establecer la magnitud de los precios. En el sector manufacturero, ¿verdad? Y nos falta En el aquí. sector manufacturero. Ok, muy bien, Erika. Alan. Sí, pues bueno, la magnitud de los precios, ¿no? Creo que ya lo mencionaron todos. Hay que tener muy en cuenta los costos de los insumos para poder, pues, laborar, para poder crearlos en un proceso manufacturero o incluso en un proceso agrícola, ¿no? Que al final de cuentas seguimos contando con que requerimos de algunos insumos. Y todo esto lo vamos a derivar, bueno, lo vamos a direccionar a algo que se conoce como costos de producción. Además de todos los costos de producción, tenemos que considerar una tasa de ganancia que vamos o que van a obtener al momento de hacer ese producto, ese commodity. Y pues ya de ahí se determina la magnitud de los precios. Josué, muchas gracias, Alan. Josué. Sí, bueno, pues igual, como ya se comentó, pues para hablar primero de la magnitud de los precios, se habla de que dentro del sector en el que, pues en el que se maneja ya sea manufacturero, agrícola y uy, el otro se me fue, existen Materias primas. Materias primas, ajá, existen insumos flexibles o fijos y pues dada la magnitud de esto se identifica el sector. El sector más importante es el manufacturero, ya que ahí se establece una tasa de ganancia, el cual es dado por el markup, sí. Markup. Ajá. Ajá. Y pues para que se hable de los cambios en magnitudes de los precios, pues se menciona que si ocurre que la tasa de ganancia se cae en un valor por debajo, pues, por decir así, de cero, pues se puede modificar el capital variable, que es el insumo flexible más pues sí, más modificable. Pues sí, pues uno lo dice, variable. Muy bien. Aquí tengo a Eduardo, a Yair y a José. Entonces me queda Eduardo y Yair. ¿Algo que quieran agregar sobre la magnitud de los precios? Pues bueno, creo que ya mis compañeros dijeron todo lo que tenía que decir, que depende mucho de los insumos que sean flexibles o fijos, del sector en el que tratan, ya sea manufacturero, agrícola o de materias primas, y también existe una tasa de ganancia, principalmente en el sector de manufacturas, y donde si no se cubre esas ganancias, pues poder tomar ventaja de los capital variable. Exactamente, exactamente. Ese punto, jóvenes, lo veo que ya hace mucho énfasis esta última fase de participantes. Por favor, no lo olviden. El precio en la manufactura, que está determinado por los costos más un markup, cuando la tasa de ganancia cae por debajo del nivel objetivo, lo que empiezan a hacer el centro de análisis son los costos salariales. Entonces, para la escuela poskeynesiana,
el análisis de los costos de los factores es importante, más que determinar el markup. ¿Por qué? Porque cuando la tasa de ganancia baja por debajo, o sea, cae por debajo del nivel objetivo, los costos salariales y su reducción es lo que lo va a poder compensar. Entonces, los costos de los factores de producción son la variable más importante. Y eso tiene que ver con los cambios en los precios, ¿verdad? Ahora, el punto 7.8, el valor del dinero y el nivel de precios a nivel agregado. Simplemente es observar que la adquisición de bienes y servicios para la economía, de acuerdo con los post-keynesianos, crea obligaciones en determinado momento de deuda, ¿no? Entonces, ven el dinero como un activo. Entonces, fíjense, el dinero es el valor el valor de intercambio, ¿no? El que va a determinar el precio de los commodities, el dinero. Además, es un activo. ¿Por qué es un activo? Porque me ayuda a tener deuda, ¿no? Y ampliar el mercado. Estos activos son los activos financieros, los cuales se encuentran entre ellos sustitutos. Entonces, el valor del dinero, ese es el punto del valor del dinero y el nivel de precios agregados. El valor del dinero, ya vimos que representa, ¿por qué tiene valor el dinero? Porque es una medida de intercambio. ¿Por qué tiene valor el dinero? Porque es un activo financiero que va a ayudar en determinado momento a cubrir deudas. ¿Sí? En ese activo financiero lo va a impactar o va a estar impactado por un nivel general de precios. Entonces, por eso la política monetaria se convierte sumamente importante. Ahora, el proceso de ajuste de los precios. ¿Se acuerdan que para los neoclásicos hay una tendencia al equilibrio? ¿Qué pasa con los post-keynesianos? Ellos aceptan ese equilibrio, a ver, jóvenes, para firmas agregadas y para la producción individual, ¿o para qué tipo de firmas? La individual, ¿no? Sí. Eduardo. ¿Cómo existen los exactamente, para la individual? Entonces, la individual y un tipo de bien. Entonces, como ellos aceptan que los precios sí pueden estar en equilibrio, pero nada más de forma individual y para un tipo de bien, es difícil que ese equilibrio que es individual y para un bien se vaya del equilibrio, se caiga fuera del equilibrio, haya una divergencia del equilibrio, exista una divergencia del equilibrio. Dice, no, como es individual y una firma individual, es un producto individual y una firma individual, la divergencia respecto al equilibrio es poco probable que suceda. Es poco probable que se diverja del equilibrio porque es en una firma individual para un producto individual. Entonces, estos son los elementos de análisis para la escuela post-keynesiana. ¿Los precios se ajustan al equilibrio? Sí. Los precios, el proceso de ajuste de los precios es considerando que es un precio en equilibrio en una firma individual para un producto individual y por lo tanto es difícil que diverja en un momento dado. Ahora, ¿alguna duda, jóvenes? Profesora, entonces, el proceso de ajuste de los precios, ¿cómo quedaría? Bueno, ¿cómo resumiría? ¿Cómo se resumiría? Fíjense, que los precios solamente existen en equilibrio en una firma individual para un producto individual y
cuando se trata de un análisis agregado, es difícil establecer un precio óptimo o un precio de eficiencia, ¿verdad? En este sentido, cuando se admite una divergencia de los precios de equilibrio, es cuando estás haciendo un análisis de más allá de una empresa. Así quedaría. Gracias. Manuel. Sí, una duda. Entonces, Muy bien. Bueno, jóvenes. Sí. Bueno. Entonces, en el 7.8, Sí, el te valor del escucho. dinero. ¿Me escucha? Hola. El valor del dinero, sí. El valor del dinero. Sí, Sí, el te valor. escucho, Manuel. Ok. El valor del dinero, el dinero es un activo y en estos activos son agregados. Eso nada más es del 7.8, ¿no? No. El valor del dinero tiene valor porque es un medio de intercambio. Uno. Ok. Y el dinero es un activo financiero. Y ese activo financiero contribuye a solventar deudas. Ok. Vale. Gracias. ¿Alguien más, jóvenes, dudas respecto a estos puntos? Eduardo, veo tu manita. ¿Podría ejemplificar, por favor, la parte donde dice que el precio de equilibrio solamente se obtiene para firmas individuales y a nivel agregado siempre existen precios de desequilibrio? Ajá. Ese punto Una firma individual. Ese punto no me quedó tan claro. Que escucho así medio mal porque creo que me tiene. Ajá. El precio de equilibrio para los poskeynesianos existe en una firma individual y para un producto individual. ¿Por qué? Porque este precio va a solventar tus costos, va a establecer costos salariales que te permitan estar en la reproducción de los commodities y una firma puede alcanzar ese precio de equilibrio. El problema es cuando estás analizando el agregado. En el agregado no puedes garantizar el precio de equilibrio. Eso es lo que está diciendo. O sea, por ejemplo, lo que dices, una empresa individual, una pyme no se maneja igual que una MIPYME, que una gran empresa. Por eso ellos hacen análisis en la gran empresa. ¿Quién puede tener un precio de equilibrio a largo plazo? Quien tiene una planeación de ventas a largo plazo, garantizadas, por ejemplo, Telmex, o quien está iniciando suponiendo en las telecomunicaciones. ¿Qué empresa crees que puede tener su precio establecido a largo plazo, solventando sus costos con un markup de ganancia, reduciendo costos salariales? ¿Quién es más posible que lo haga? ¿La gran empresa o la pequeña empresa? La gran empresa. La gran empresa, ¿verdad? Entonces, esa gran empresa a largo plazo puede tener su precio de equilibrio y la pequeña empresa, al menos en el corto plazo, tendría que garantizar este precio. Pero tú te imaginas, suponiendo que hay una competencia, por eso es la crítica, ellos aceptan que hay una competencia. Tú imagínate un mercado donde hay una gran empresa, una MIPYME y una PYME. Puedes unir a las tres y decir, el mercado de las telecomunicaciones se rige en precios de equilibrio, cuando las tres ya viste que una puede determinar sus precios en los 3 siguientes meses, la otra en los 3 siguientes años y la otra en el año que entra. ¿Podrías decir que en el agregado llegan a un precio de equilibrio? Si tienes una heterogeneidad en las empresas. No. En el agregado no. Pero cada una, ¿cuánto va a vivir la gran empresa? De acuerdo a lo que dijo, 3 años, al menos. La otra, 3 meses. La otra, 1 año.
Es decir, cada empresa sí puede subsistir de forma individual, de acuerdo a su planeación, pero decir que el sector va a subsistir, ya ese agregado, esa falacia de composición, que la suma del bienestar individual es el bienestar colectivo, es lo que está en debate. Sí queda claro, entonces individualmente los precios de equilibrio los puedes alcanzar. ¿Por qué? Porque puedes solventar tus costos y tener una planeación. Pero que Entonces, de ahí, ajá, se puede decir que formalmente para los post-keynesianos el precio de equilibrio es I de ingresos es igual a costos fijos más costos variables. A partir de ahí es el precio de equilibrio. no, porque recuerda que para ellos es importante el costo, solventar los costos de los factores de producción, pero ellos van a decir qué pasa cuando cae la tasa de ganancia por debajo de un nivel objetivo. Eso es lo que les va a preocupar. Entonces ya solventaste los costos, eso está muy bien, pero ¿qué pasa cuando la tasa de ganancia cae por debajo del nivel objetivo? Ese es su, para una parte, un centro de análisis. Entonces, lo que tú estás comentando es para la escuela neoclásica, solventar los costos. Pero luego Ok. los poskeynesianos les dijeron, era importante un markup, una tasa de ganancia en el sector manufacturero. Eso dijeron, así es importante. Y se preguntaron, ¿qué pasa cuando esa tasa de ganancia cae por debajo del nivel objetivo? Entonces, ellos dijeron, hay que poner Y análisis los costos variables. en los costos variables. Entonces, lo que Entonces tú son me tres dijiste, factores, ¿no? ajá, ¿cuáles serían? Costos fijos, costos variables y tasas de ganancia tienen que ser iguales a ingresos para llevar a un costo de equilibrio, ¿no? Ajá, pero no tienen que ser iguales, los costos fijos, costos variables y tasa de ganancia iguales, no. Existen las categorías de análisis, es costo fijo, costo variable, y hay una tasa de ganancia. Esa tasa de ganancia está en el sector manufacturero. Cuando cae por debajo del nivel de equilibrio, vas a ajustar los costos salariales. Pero, como te escucho ahí, es más neoclásico tu análisis, porque estás en la búsqueda del equilibrio. Y ellos dicen, ese equilibrio solo es individual. A nivel agregado no lo podemos garantizar. Entonces, los poskeynesianos, más que buscar puntos óptimos y de eficiencia, van a hacer el análisis en los costos de los factores de producción, en ajustar esos costos para garantizar la tasa de ganancia, o que esta tasa de ganancia sostenga la reproducción de los bienes y servicios. No sé si queda más clara la diferencia. Ok, sí. No te Para escucho muy los, convencido. A ver. y bueno, y ¿no? para los post-keynesianos, la tasa de ganancia siempre tiene que haber un mínimo de tasa de ganancia para seguir operando, ¿no? Exactamente, porque si no, no se preocuparían qué pasa cuando la tasa de ganancia cae por debajo del nivel objetivo. Si tú te fijas, esa pregunta no estaba en la escuela neoclásica. ¿Qué pasa cuando la tasa de ganancia cae por debajo del nivel objetivo? Y entonces el análisis está sobre los costos de los factores de producción y el ajuste en los costos salariales. Esa parte no la tenía la escuela neoclásica. La escuela neoclásica, por lo que vimos de la mano invisible, donde se corta la oferta agregada, la demanda agregada, se llega al precio de equilibrio. Eso no pasa para la escuela poskeynesiana. Lo Sí, único ellos que solo dicen toman, es, en el corto plazo, puede establecer un precio de equilibrio que solvente sus costos. Eso solo puede existir en el corto plazo. Como es una esfera heterogénea, no se puede decir que a nivel agregado ese precio de equilibrio sea para todas las empresas y en el largo plazo. Ahora sí queda un poquito más claro. sí, profesora. Muy bien, jóvenes. Entonces yo creo que ya terminamos con la escuela poskeynesiana. Este resumen yo nada más puse aquí los puntos, pero ya lo tienen ustedes en
en su resumen. Entonces, son 9 puntos de análisis. Espero que ya no haya duda. Y todos, por favor, ahora pasamos a la formalización matemática de la teoría neoclásica. Entonces, ¿quedó claro, jóvenes? Sí, profesora. Sí, maestra. Muy bien, muy bien. Ahora, todos, por favor, observen si tienen en su carpeta, no sé, el siguiente, bueno, ya, sí, ya nos informaron que sí lo tienen, entonces lo voy a abrir. Teoremas fundamentales de la economía del bienestar. Justamente lo que se deben dar cuenta, jóvenes, es el famoso precio de equilibrio y precio de eficiencia para la escuela neoclásica. Recuerden que este precio, la búsqueda de este precio no es el objetivo de la escuela post-keynesiana. Esto es para la escuela neoclásica. Entonces, la escuela neoclásica dice que el mercado es una organización eficiente. ¿Por qué eficiente? Esto que nos acaban de decir los post-keynesianos es que no es lo mismo una pequeña empresa que una pyme, que una mipyme, que una gran empresa. Por eso el análisis hoy en día de los post-keynesianos es en la gran empresa. Como no es lo mismo, no se puede agregar. Pero vean que para los neoclásicos siempre están agregando. Entonces, el mercado es una organización eficiente que logra alcanzar el bienestar social óptimo. Esto que nos dice Salagnier es la definición clásica del mercado, ¿verdad? Para decir que es una organización eficiente es porque ese precio de equilibrio es un precio, ¿cómo, jóvenes?